Bienvenido, bienvenida, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Bienvenido a este nuevo capítulo de Fisiología del Milagro. Si es la primera vez que me escuchás, mi nombre es Hernán Godoy, miembro del Club Quiropráctico, y voy a estar hablando en este nuevo episodio de Fisiología del Milagro de la quiropraxia y el estrés. Te voy a estar compartiendo un estudio científico de cómo los ajustes quiroprácticos pueden cambiar o no pueden reducir los niveles de cortisol a nivel de la saliva, ¿sí? Si es la primera vez que nos escuchás, soy miembro del Club Quiropráctico junto a Paola Braidot y Darío Rosas de Argentina, donde estamos compartiendo en estos capítulos Fisiología del Milagro estudios científicos que aportan valor a la profesión, ¿sí? La idea de estos vivos es compartirte el contenido de estos estudios científicos y después podértelo brindar en contenido PDF, que para eso te vamos a pedir que nos dejes un comentario después del vivo, nos mandes un mensaje vía privada para que lo puedas imprimir y lo puedas tener en tu consulta, en tu sala de espera y se lo puedas mostrar a todos tus pacientes, ¿sí? Voy a dar el saludo a toda la comunidad que nos escuchan por Telegram, por Instagram, por Spotify y por YouTube. Estamos en todos los medios, en todas las redes sociales para que nos escuches, nos veas o donde quieras, ¿sí? Bien, ¿qué voy a estar hablando de hoy? Hoy el estudio científico es muy cortito, así que lo voy a hacer al hilo, ¿sí? Es día jueves, está terminando la semana, así que no me voy a extender mucho. Pero es muy interesante porque es un estudio muy cortito que marca un parámetro de medición de cómo empezar a cuantificar la respuesta que puede llegar a tener un ajuste quiropráctico en la columna vertebral y cómo esa respuesta puede producir un potencial cambio en la reducción del nivel de cortisol en la saliva, ¿sí? Está muy interesante, es un estudio que se realizó en el 2019 en Australia, en la Universidad de Macquarie, ¿sí? Y en realidad empieza este estudio como que haciendo una pequeña introducción en lo que implica netamente hoy en día el estrés. Tenemos que tener en cuenta, nosotros como quiroprácticos lo vemos todo el tiempo en nuestra práctica, lo vemos todo el tiempo en las personas, de que si vos te pones a pensar, hoy en día el factor común de todos los pacientes, de todas las consultas, no es el dolor, sino el estrés, ¿sí? Y si empezamos a hablar de estrés, el 95% de los problemas a nivel de salud, hoy en día a nivel mundial, o el detonante, ¿sí?, de dolor es el factor de estrés, ¿sí? Hoy en día el estrés está relacionado a múltiples afecciones, a múltiples patologías y principalmente es el desencadenante de hipertensión arterial, enfermedades coronarias, infarto de miocardio, dolor de cabeza, migraña, ¿sí?, alteración del sueño, procesos inflamatorios, ansiedad, depresión, inflamaciones crónicas. Todos estos procesos tienen un factor en común. ¿Y cuál es? La liberación de cortisol a largo plazo. ¿Y por qué te hablo de largo plazo? Porque si nos adentramos un poquito en la neurofisiología, en la neuroanatomía, el cortisol es una hormona que se libera cuando el sistema simpático se activa frente a una respuesta normal, ¿sí?, que activa todo lo que es a través de la liberación y estimulación de la amígdala, que el cortisol lo que tiene que es generar una contracción de los tejidos para que el cuerpo se defienda y reaccione. ¿El tema cuál es? ¿Qué pasa cuando este cortisol, ¿sí?, que va a tener una función de contraerte todos los tejidos, ¿sí?, se mantiene a largo plazo? En vez de generar efectos que te ayuden, que sean beneficiosos, empiezan a generar efectos contraproducentes, ¿sí? ¿Qué se empezó a ver? Que hay una relación entre los ajustes, ¿sí?, vertebrales, algunos lo llaman, tengan en cuenta que muchas veces lo hemos explicado en otros vivos, se trata de adecuar la terminología quiropráctica a un vocabulario un poco más médico, científico, entonces también se lo compara con manipulación espinal o manipulación vertebral, ¿sí? Se determina que los ajustes tienen una relación directa, inciden directamente sobre el sistema nervioso simpático, pero en este estudio lo que trataron de determinar, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para cuantificar esto, sí? Y en este estudio la idea base, porque le voy a decir despacito, porque cuando vayamos a la conclusión a lo mejor van a decir, bueno, pero Hernán dijo una cosa y ahora estamos hablando de otra. ¿Cuál es la idea? Evaluar, sí, lo anoté ahí para no olvidarme, evaluar si la quiropraxia, evaluar si los ajustes vertebrales, los ajustes espinales, como más te guste decir, tiene un potencial para reducir los niveles de estrés, si los ajustes vertebrales tienen un potencial para disminuir puntualmente los niveles de cortisol
Y los niveles de cortisol, ¿cómo lo vamos a medir para ver este potencial? A través de la saliva, ¿sí? Entonces, este estudio lo que pretende es hacer un seguimiento, un estudio que ahora te lo voy a contar. Sí, a partir del ajuste hay cambios de cortisol a nivel de saliva, ¿sí? Y si en el caso que esto fuese viable, que esto fuese positivo, que esto fuese correcto, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo? Que un ajuste espinal, un ajuste vertebral va a reducir los niveles de estrés. Y si reduce los niveles de estrés, indirectamente va a bajar el cortisol. Y si baja el cortisol, todos estos factores que te nombré al principio del vivo, ¿sí? Que producen el 95% hoy en día de los problemas de salud, tendrían a revertirse, tendrían a disminuirse. Entonces se la estaría catalogando a la quiropraxia y a los ajustes como no solo una herramienta de disminución del estrés, sino como una herramienta preventiva, ¿sí? Preventiva no solo a nivel de los efectos directos de salud y los cambios neuroquímicos, neurofisiológicos, sino también una herramienta muy importante a la hora de cuantificar los gastos que hoy en día genera el tema de la enfermedad, el tema del dolor y el tema del tratamiento de las afecciones que son detonadas por el estrés. ¿Estamos? Entonces, para meternos un poquito más en el estudio científico, vamos a hablar del método. Esto se utilizó un grupo, ¿sí? De 28 personas entre 22 y 55 años de ambos sexos, ¿sí? De ese grupo de 28 personas se hizo una selección, que ya te la voy a contar un poquito más en detalle, y se determinó el estudio real del estudio de saliva en 18 personas. ¿Estamos? ¿Qué tenían en relación, si hablamos de método, que sería un poco los procedimientos que se realizaron en este estudio científico para medir los cambios de cortisol en la saliva posterior a los ajustes? Primero que los sujetos, ¿sí? Eran sujetos que se habían sumado, ¿sí? En forma voluntaria al estudio, ¿sí? Por el otro lado, no se generó, normalmente en estos estudios siempre se suele generar un grupo placebo, ¿sí? Un grupo donde no se le explica, no se le dice lo que se le va a hacer para evaluar si existe un componente psicológico o no, o una predisposición. En este caso son 18 personas ambos sexos. Eran conscientes las personas estas y eligieron por sus propios medios participar en este estudio. A la vez no se utilizó un grupo placebo comparativo, ¿sí? Tanto los pacientes como los quiroprácticos eran conscientes de lo que iban a hacer, por eso hablo un poco de la cuestión voluntaria, como que se evalúa mucho acá el tema del estrés en la participación del grupo, ¿sí? Como en los métodos evaluativos se trataba de evaluar mucho la voluntad, porque si a vos te llevan o te obligan a hacer un estudio, ya te va a generar una resistencia, ya sea psicológica o física, y esa resistencia puede incidir en los niveles, te van a producir un estrés y pueden ser un motivo que alteren o disparen el tema del cortisol, ¿sí? Hola, ¿dónde se hizo el estudio? En Australia se hizo el estudio, ¿sí? Igual esto después lo voy a estar compartiendo en PDF para el que quiera compartirlo y tenerlo en su sala de espera e imprimirlo. Así que después nos escriben y lo compartimos. Pero bueno, para no desenfocarme de esto y les sigo contando, déjame ver. Los quiroprácticos así se focalizaron únicamente en hacer los ajustes. Había un grupo de laboratorio que se encargó de tomar las muestras, que este mismo fue el que después hizo los estudios, ¿sí? Si hablamos un poquito en el tema, ¿por qué se eligió el tema de evaluar el cortisol en la saliva? Porque normalmente hay tres métodos de evaluación a nivel de laboratorio. Uno puede ser la orina, otro puede ser la sangre y otro puede ser la saliva. ¿Y qué se determinó? Que como se evalúa la respuesta al estrés, ¿sí? La idea era utilizar un medio, ¿sí? De análisis objetivo que no le produjera estrés a la persona. Entonces, ¿qué se determinó? Que el análisis de orina, si bien se puede evaluar el tema del nivel de cortisol en la orina, es como que puede ser inespecífico, puede haber interferencias y no puede ser muy objetivo por la recolección, porque ahora te voy a explicar las secuencias de días que se hicieron. Después, otra de la opción para llegar a evaluar el cortisol en sangre es la extracción de sangre, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La extracción de sangre lo tenés que hacer con una jeringa, lo tenés que hacer con una aguja, y el simple hecho de pinchar el brazo de la persona más allá que quiere más produce estrés. Entonces, por lo tanto, podría ser un activador de este cortisol. Entonces, ¿qué se evaluó
en este estudio de que el método evaluativo de laboratorio de vía saliva era el más objetivo, el más simple, el más seguro y el más confiable. Entonces, para tener un parámetro se determinó evaluar a través del laboratorio en saliva los niveles de cortisol, ¿sí? ¿Cómo fueron los procedimientos de este estudio? Y acá nos vamos adentrando un poquito. Se realizó en 3 etapas, ya te dije que era un grupo de 18 personas, de 22 a 51 años, de ambos sexos, ¿sí? Todo era voluntario. Y esta es 3 etapas. Se hicieron la etapa 1, que se llama la preexperimental, la experimental y la postexperimental. Bien. La etapa preexperimental se realizó durante 2 semanas, donde se le tomó muestras de saliva a las personas, a este grupo. Y antes de los ajustes, después la segunda fase fue 2 semanas de experimental, donde durante 2 semanas, yo te voy a explicar cómo fueron, las personas fueron ajustadas y se le tomó examen de la saliva, ¿sí? Antes del ajuste y posterior al ajuste. Y la tercera, ¿sí?, etapa fue 1 semana posterior a los ajustes, se siguieron repitiendo los días de toma, ¿sí? Además de la toma de saliva, que eso después fue netamente desde el punto de vista de laboratorio, ¿sí? Si hablamos un poquito más de cuestiones quiroprácticas, las personas fueron evaluados en forma con quiroprácticos. Se le realizó examen testeo del dolor, se le realizó examen postural, que acá decía como testeos ortopédicos, se le realizó test y evaluaciones neurológicas, los challenge, ¿sí? Evaluación de la movilidad, se le realizó palpación, y las personas que tenían radiografías se le complementó para tratar de llegar a áreas específicas de ajustes, pero no fue determinante en este caso como método de análisis en los procedimientos el análisis radiográfico. ¿Estamos? Bien. Entonces, a la vez, otro dato importante, ¿por qué al principio eran 28 personas y después quedaron 18? Porque la idea es que estas personas, estos pacientes, no tenían que tener, además de ser por voluntad propia, tenían que tener un punto en común, y era que no hubiesen recibido ajustes quiroprácticos o tratamiento de kinesiología o fisioterapia o masaje o alguna terapia previa. Es como que estos pacientes nunca fueron ajustados, ¿sí? Entonces, volviendo un poco a esta de los procedimientos, la toma de saliva, viste que te expliqué que fueron en 3 fases. La la procedimental, que netamente consistía en los ajustes, y la posterior, ¿sí? El tema de la toma de saliva se realizó normalmente tanto las 2 semanas anteriores a los ajustes como la semana posterior en 2 días. Normalmente se tomó al mediodía, los días miércoles y los días domingos, ¿sí? Y en el caso, ¿sí?, de cuando fue la etapa del medio, que fue la experimental, que sería netamente la de los ajustes, ¿sí?, los pacientes fueron ajustados todos los días miércoles, ¿sí?, y se tomaron análisis de saliva antes del ajuste y posterior al ajuste, ¿sí? ¿Qué está bueno de este estudio? Como que iba poniendo definiciones a medida que iba desarrollando. Al principio, cuando empieza a hablar del cortisol, detalló un poco lo que te compartí yo de los desencadenantes de estrés y el cortisol y qué patologías puede llegar hoy en día a desencadenar. Y cuando empieza a hablar un poco más de los métodos y los procedimientos, habla un poco de los ajustes, y es como que él pone la definición de ajuste vertebral. Está muy bueno esto porque la define. El ajuste vertebral, escucha bien, y si no después pausa el video y lo volvés a escuchar, ¿sí? Lo define el ajuste como una maniobra pasiva, o sea, una maniobra que aplica el quiropráctico, la persona no ayuda para nada, ¿sí? Que es realizada en un complejo de 3 articulaciones. Ten en cuenta que para hacer un ajuste normalmente tenés que evaluar con la vértebra superior y a la vez tenés que estabilizar la inferior para hacerlo lo más específico posible, ¿sí? Que esta maniobra en este complejo articular, ¿sí?, esta articulación, dice, lo anoté acá, es llevado más allá del rango del movimiento articular normal, ¿sí?, sin sobrepasar los límites de integridad anatómica. Vuelvo a repetir, el ajuste lo define como una técnica pasiva que es realizado en un complejo de 3 articulaciones, que estas 3 articulaciones son llevadas, o una netamente la específica ajustar, ¿sí?, a un movimiento de rango articular normal que sobrepasa este rango articular normal, que es el espacio parafisiológico, que seguro que lo debes saber, ¿sí?, pero sin sobrepasar los límites de integridad anatómica. Y acá viene lo demás. Entonces, ¿qué factores, qué permite estos procedimientos o esta
definición de ajuste, que para que sea eso se aplica una fuerza, ¿sí?, dinámica con una dirección específica y de corta amplitud a la columna vertebral, ¿sí? Y el objetivo de este ajuste, que lo dice acá, es corregir por medio de un movimiento un problema articular y que esa corrección sea reducida. Fíjate cómo empieza a detallar y a armar un poco el ajuste. No dice que es una maniobra, una rotación en cualquier parte de la columna. Lo habla como una maniobra pacífica, específica en un proceso articular, que trabaja en el espacio parafisiológico con una fuerza dinámica, con una corrección específica, con corta amplitud, con el objetivo de reeducar y corregir un proceso. Eso era la base, ¿sí?, que en este estudio se tomó como ajuste y fueron lo que los quiroprácticos hicieron, ¿sí? Vamos a adentrarnos un poquito, que ahora si querés saber, bueno, está perfecto todo, yo esto más o menos lo sé, pero ¿qué pasó acá? ¿Sí? Para ir cerrando un poco esta fisiología del milagro, el tema de cortisol y los ajustes vertebrales, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Los niveles se comparó, ¿sí? Ten en cuenta que fueron 5 semanas más o menos de evaluación. ¿Y qué se determinó? Sobre todo que los niveles iniciales de cortisol en sangre, ¿sí?, que fueron a través de saliva, ¿sí?, que tenían las personas, acá pusieron un valor promedio. No sé ¿cómo te puedo decir? La medida en sí, pero es 0,77 fue el parámetro primario, ¿sí? Las personas antes de recibir ajuste, cuando se le hizo la medición promedio del cortisol en sangre, tenían un promedio de 0,77, ¿sí? En el momento que las personas recibieron el ajuste, los valores cambiaron de 0,77, escucha bien, a 0,37. Te vuelvo a repetir, la persona antes de recibir un ajuste tenía un nivel de cortisol, ¿sí?, en saliva de 0,77. La persona, después que recibió el ajuste quiropráctico, el ajuste en las condiciones que te dije recién, ¿sí?, disminuyeron y los valores fueron de 0,37. Estamos hablando a grosso modo que hubo un cambio del 50% de la reducción de los niveles de cortisol en saliva de la persona que antes a posterior del ajuste. Pero mira este dato que no es un dato menor. ¿Qué dice? Que posterior al ajuste, posterior a las semanas, que yo te dije que fueron 5 semanas que se realizó este análisis, el ajuste y el testeo de cortisol en sangre, ¿qué se determinó? Que después, cuando en la 5ª semana, los niveles de cortisol en saliva, ¿sí?, pasaron de los iniciales de 0,77, los posteriores al ajuste que habían bajado a 0,37, que eso es casi un 50% de reducción, que es muchísimo, ¿sí? ¿Y qué pasó? Posterior aumentaron a 0,92. Y vos me decís, bueno, Hernán, pero ¿qué onda, sí? Y si vos te pones a ver, el estudio que primaba acá fue un estudio que fue realizado en corto plazo, punto 1, punto 2, con un grupo muy reducido, ¿sí? Y acá no se determinó proceso del tiempo, ¿sí? Lo único que se determinó es decir, bueno, a ver, ajustamos la columna con las condiciones que te damos, utilizamos un medio específico para medir. ¿Y qué vieron? Que la persona, cuando recibió ajustes quiroprácticos, tuvo una reducción significativa de los niveles de estrés, ¿sí? Más allá que el estudio determinó que posterior al ajuste o en la 5ª semana, ¿sí?, que se generó posterior a las 2 semanas de ajuste, una semana de no ajustes y se hizo la evaluación, se incrementaron los niveles. Acá que estamos determinando que la incidencia que tienen los ajustes vertebrales, la manipulación espinal sobre la cabeza, produce, que era la definición primaria del estudio, ¿sí?, lo que se planteó, que los ajustes producen cambios directos sobre los niveles de cortisol, ¿sí? ¿Y por qué después de la 5ª semana aumentan los niveles de cortisol? Porque hay cambios neuroquímicos. Y ten en cuenta que cuando vas a hacer un ajuste vertebral, metes una fuerza, aplicas una fuerza específica en la columna, ¿sí?, pero la adaptación que tiene que hacer el cuerpo, neuroquímica, neurofisiológica, hormonal, celular, eléctrica, ¿sí?, de la inteligencia innata, no se puede estabilizar en 5 semanas. Hay un factor de tiempo, ¿sí?, para que el cuerpo pueda generar factores de estabilización. Suponete, si este estudio se hubiese hecho un muestreo, por ejemplo, en 3 o 6 meses, lo más probable que los valores de cortisol se hayan mantenido en este porcentaje alrededor del 0,37, ¿sí? Lo que te está diciendo este estudio de que si vos aplicás ajustes vertebrales específicos en la columna vertebral de la persona, reducís los niveles de estrés. Y en este estudio lo que se determinó es cómo los niveles de estrés se disminuyen, porque tomaron
métodos de análisis de la saliva, ¿sí? Donde se evalúa el cortisol, y estos fueron los parámetros. Después del ajuste, la persona tiene cambios significativos de más del 50% de los niveles de cortisol en sangre. Entonces, si baja eso, imagínate todas estas listas que yo te hice de enfermedades que genera el estrés, de hipertensión, enfermedades coronarias, infarto, ansiedad, migraña, dolor de cabeza, estrés, alteraciones del sueño, procesos inflamatorios, ¿sí? Si vos lo podés sostener en el tiempo con un cuidado quiropráctico, con ajustes específicos, ¿qué vas a lograr? Que esos niveles de cortisol se vayan reduciendo progresivamente y el cuerpo se vaya adaptando a restablecer sus niveles de salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se suspendieron los ajustes a la 5ª semana y se hizo el testeo, los niveles de cortisol se elevaron a las nubes y casi se duplicaron. Porque el cuerpo, la inteligencia innata, no tiene los mecanismos adaptativos para poder sostener los cambios posteriores al ajuste. Por eso, este es otro dato importante. Porque al principio la persona necesita recibir ajustes más periódicos, más frecuentes, y porque al principio es sumamente importante que termines un plan de cuidado quiropráctico intensivo, porque el cuerpo biológicamente no tiene la estabilidad ni articular, ni estructural, ni funcional para contener esto. Entonces, ¿qué es lo que va a permitir a que el sistema nervioso en el tiempo pueda regular y estabilizarse para que recupere los niveles de salud que perdió? Los ajustes quiroprácticos específicos. Y este estudio simple te dice el por qué. Porque cambia el cortisol en la saliva posterior al ajuste. Entonces, para no extenderme más, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero que a partir de este momento diga? Que mañana en la consulta, ¿sí?, te quedes con esta idea que cada vez que vos tocas la persona, ¿sí?, hay cambios directos sobre el cortisol. Y si cambia el cortisol, el 95% de los procesos que detonan, ¿sí?, la enfermedad, el caos, los procesos inflamatorios, el dolor en la persona, se van estabilizando. Y si vos haces un cuidado quiropráctico y educás bien a tu paciente, educás bien a la comodidad, la gente deja de sufrir, deja de convivir con el dolor y empieza a sintonizar con el bienestar, con la salud, y chau estrés. Entonces nada, gente, cortito y al grano. Los ajustes disminuyen los niveles de cortisol en saliva y acá te expliqué el por qué. Bueno, gente, si alguno tiene una pregunta, este es el momento. Rapidito dejo unos segunditos, ¿sí? Quiero dar algunas noticias. Mucha gente nos preguntaron, nos mandaron mensajitos que querían inscribirse en el programa de radiología quiropráctica patológica para quiroprácticos. Ya tenemos más de 60 estudiantes y no nos da más el cupo, así que van a tener que esperar a los nuevos lanzamientos, y próximamente va a haber un nuevo lanzamiento del ABC del ajuste quiropráctico en poquitos días, así que estén atentos a las redes sociales. Muchísimas gracias por compartir este vivo. Si este contenido es de valor, compartilo con otros colegas, compartilo con otros quiroprácticos. Ten en cuenta que lo que hacemos en estos capítulos de Fisiología del Milagro es compartir contenido de valor para elevar los estándares quiroprácticos de la quiropraxia, ¿sí? El PDF por el grupo de Telegram, sí, lo vamos a pasar, quédense tranquilos. Igual por ahí tenemos mucha demanda de las redes sociales y hay veces que no contestamos al toque, no porque no querramos, sino porque no nos dan los plazos. Así que cualquier cosa, nos escriben por privado, nos mandan un mensajito, compartan historias, link, escriban, viralicen este contenido que nos ayuda a mejorar los estándares quiroprácticos en Latinoamérica, por lo menos, paso número 1. Gente, Hernán Godoy, muchísimas gracias a usted por estar compartiendo este vivo. Nos seguimos viendo próximamente en nuestros capítulos de Fisiología del Milagro. Chao, gente, muy buenas noches. Chau.